Determinando condiciones de mercado. Una de las principales técnicas que usted debe de aprender es saber identificar las condiciones de mercado en las cuales actualmente el precio se encuentra oscilando. Para esto hay que definir qué es una condición de mercado, y una condición de mercado no es más que la situación actual en la que el precio se encuentra oscilando, ese escenario en el cual el mercado está jugando. Usted debe de saber identificarlo para poder tomar ciertas decisiones de compra o de venta, o en su defecto, abstenerse de entrar en el mercado. Dicho esto, ¿cómo debemos y cómo es conveniente identificar esas condiciones de mercado? Pues bueno, una de las principales claves que usted debe de aprender de ahora en adelante es saber identificar esas condiciones de mercado mediante dos puntos. Recuerda esto, dos puntos son clave para poder identificar esas condiciones de mercado. Estos dos puntos nos ayudarán a identificar condiciones de mercado como rango, tendencia, consolidaciones, y de ahí se desglosan otras condiciones de mercado secundarias, las cuales tenemos los breakouts o impulsos, cambios de dirección y también los retrocesos. Dicho esto, de los dos puntos, podemos identificar en el gráfico de precios la siguiente característica que nos permite inicialmente determinar un rango. Inicialmente un rango, usted seguramente ya habrá estudiado un poco sobre esto, pero el rango viene a ser las oscilaciones que hace el precio dentro de lo que es un soporte y una resistencia o soporte, generalmente obligan al precio a mantenerse dentro de un rango de precios. Este rango de precios puede ser tan grande, tan extenso, depende directamente de la temporalidad que se esté utilizando. Si yo veo estos rangos en timeframes pequeños, es altamente probable que no se trate 100% de un rango. Y ahí es a donde entra una de las condiciones de mercado más típicas que suelen darse en todo momento, y es la consolidación. La consolidación y el rango son exactamente lo mismo, pero todo depende directamente de la temporalidad en el que se le esté observando. Si usted observa un rango en un time frame de 15 minutos, de una hora, de 4 horas, generalmente sí es un rango. Sí existen microtendencias en la parte interna de ese rango. Estos detalles los vamos a ver más adelante. Inicialmente, lo que es la consolidación también es una condición de mercado que también depende mucho del time frame en el que lo estemos observando. Si yo observo una consolidación en un time frame de 5 minutos, de un minuto, generalmente dentro de esas consolidaciones no voy a poder operar. Tal vez usted diga, sí podemos operar, pero no se debe. Usted no debe de operar en consolidaciones que vea en gráficos de un minuto o de 5 minutos, porque sería como darle esa operación al mercado, como que usted depende directamente de lo que el mercado haga, y ciertamente todas las operaciones dependen de lo que el mercado haga, pero generalmente cuando uno cae atrapado en lo que es una consolidación, cuando esa operación queda atrapada, se queda a voluntad totalmente del mercado. Es una moneda al aire. Entonces, lo que usted debe de evitar generalmente es caer en esas consolidaciones, principalmente en los time frames más rápidos, en time frames de un minuto, de 5 minutos, incluso algunas ocasiones en time frames de 15 minutos. Sin embargo, si usted observa una consolidación en un gráfico de una hora, de 4 horas, de un día, esa consolidación generalmente sí puede operarse, ya que vista desde un ángulo mucho más profundo, que sería utilizar temporalidades más rápidas para ver qué está pasando dentro de esa consolidación, tendremos como resultado que nos encontramos ante un rango. Vayamos por partes. Primero, lo que es el rango. Como le acabo de comentar, un rango es algo como esto que le estoy dibujando.
Esto es un rango, efectivamente, eso es un rango y dentro de ese rango existen esas microtendencias, esos movimientos alcistas, esos movimientos bajistas que me permiten incluso aprovecharme de esas condiciones de mercado, de ese escenario. Si yo sé identificar ese escenario, yo puedo aprovecharme de esa situación. Esto que le estoy comentando aplica para el momento en que usted esté escuchando esto, en el momento en el que usted esté observando este video, aplica directamente. Usted compruebe lo que le estoy diciendo. Usted tiene esa facultad de comprobar esto que le estoy comentando. Inicialmente el rango, le vuelvo a comentar, esa es su principal característica, que tiene microtendencias alcistas, bajistas, y generalmente dentro de ella existen consolidaciones. Una consolidación, en un momento lo vamos a ver, una consolidación es un breve descanso en la parte inicial, en la parte central, en la parte final y así sucesivamente de todos los movimientos. Generalmente cuando se da un movimiento alcista, el mercado no siempre va a estar al alza y va a caer en ese breve descanso para posteriormente cambiar de dirección o en su defecto continuar con el movimiento actual en el que generalmente viene el mercado. Esas consolidaciones son una clave para que usted sepa identificar la liquidez. Cuando usted ve que el mercado ha entrado en una pausa, ¿qué le está diciendo el mercado? Le está diciendo que existe una ausencia de liquidez y que debe de prepararse para un posterior aumento de liquidez. Es posible que exista nueva volatilidad, nuevo volumen, así es que las consolidaciones son clave para saber identificar esos momentos de liquidez y generalmente esto implica saber en qué horas debo de estar operando el mercado y una de las principales horas en las que usted debe de estar operando el mercado es en las primeras 3 horas de cada sesión, en las primeras 3 horas de la sesión europea, en las primeras 3 horas de la sesión americana. Y ahí está un detalle, no son las primeras 3 horas de la sesión asiática, aproximadamente es a la mitad de la sesión asiática es cuando se da ese incremento de liquidez, puesto de que no siempre la apertura de la sesión asiática contiene esa liquidez. De hecho, una de las principales características de la sesión asiática es que la gran parte de la sesión, aproximadamente la mitad, unas 4 horas, 5 horas de esa sesión, el mercado se está consolidando, el mercado está en pausa. Eso significa que hay una disminución importante de liquidez, por lo cual no es conveniente sostener operaciones en esas horas, al menos de que usted ya esté por lo menos en positivo, que su operación esté en positivo y cubierta, que su stop loss cubra con una buena cantidad de pips esa operación. Entonces ahí sí usted tendría la posibilidad de dejar abierta esa posición durante la apertura y gran parte de la sesión asiática, pero la recomendación es de que no mantenga esas operaciones ahí, puesto de que cuando se da la apertura de lo que son las bolsas de Tokio, generalmente la liquidez cambia, el mercado cambia de dirección y esa operación que estaba en positivo puede convertirse en negativa, así es que hay que tener especial atención en esos detalles. Y continuando con lo que es el rango pues necesitamos, generalmente fíjese que uno de los principales aspectos es de que ya cuando se ha formado ese rango es cuando podemos decir existió un rango, pero usted no debe de hacer eso. Usted no necesita que el mercado genere esos escenarios, que el mercado realice esas condiciones de mercado. Usted debe de identificar las condiciones del mercado apenas se estén formando. ¿Por qué razón? Porque eso le permite aprovecharse de estos movimientos hacia arriba y hacia abajo que existen dentro de esa condición de mercado. Recordemos que la condición de mercado es un escenario en donde el mercado está oscilando, en donde el precio está jugando, en donde muchos traders están cotizando. Entonces,
Los dos puntos son clave y para eso vamos a ver el gráfico más reciente. Aquí yo tengo un movimiento bajista. En el momento en el que usted esté observando este video, tal vez ya no exista esta condición de mercado, pero eso no importa. Lo que importa es que usted aprenda el concepto, la técnica de los dos puntos. Es realmente sencillo. Esos dos puntos, usted identifique principalmente el movimiento inicial, el movimiento principal. En este caso podemos ver que el precio ha hecho un movimiento bajista y me ha dejado un punto mínimo. Ahí está, tengo un punto mínimo y posteriormente me deja un punto máximo. Tengo en lo que son los dos puntitos que le estoy señalando, tengo esa misma situación. Por lo tanto, al yo identificar estos movimientos hacia la baja, me deja el mercado un soporte y en la parte alta, cuando el mercado comienza apenas a bajar, ya me está dejando una resistencia que me va a ser de referencia para identificar qué. Para identificar una de las principales condiciones de mercado en las que el precio tiende a estar con mucha más probabilidad, con mucha más frecuencia. Y eso es el rango. El rango, mientras que el precio no supere el soporte o la resistencia, el mercado estará en ese rango. Todo depende directamente de esos dos puntos. Recuerde siempre que para identificar esas condiciones de mercado necesitamos mínimo esos dos puntos y proyectarlos. Usted tiene que proyectar hacia el presente. De estas velas, ahora le indico, de estas velas, de la parte más reciente que usted tenga en su gráfico hacia adelante, usted debe de tener como obligación proyectar siempre desde el presente hacia el futuro. Proyecte siempre desde el presente hacia el futuro y no se base en el histórico. En el histórico tenemos algunos aspectos importantes que vamos a ver más adelante, pero generalmente los datos que tenemos en el histórico ya tienen algo que vamos a ver más adelante, que es la vigencia. La vigencia en el mercado lo es todo. Y en este momento, cuando usted esté observando este video, esa vigencia que yo le estoy mostrando en este momento ya no va a existir. Va a existir una nueva vigencia. Y al existir una nueva vigencia, usted debe de tener esa capacidad de saber detectar esa vigencia. Y pues bueno, los dos puntos van agregando una piedrita, van agregando una pieza a ese rompecabezas que le vamos a llamar vigencia. Vamos a armar ese sistema de acción del precio que usted necesita para poder operar de aquí a un mes, de aquí a 2 meses, de aquí a un año y de aquí a unos 2 o 3 años hasta que el mercado exista, porque la acción del precio es lo que prevalece. Siempre, siempre la acción del precio va a prevalecer. Usted debe de saber determinar esas acciones que el mercado está realizando en este momento en su plataforma de operaciones. Usted debe de saber interpretarlo y generalmente hay que pues iniciar con identificar esas condiciones de mercado, y una de las condiciones de mercado más frecuentes es el rango, y para ello necesitamos esos dos puntos. Y yo ya sé, hasta este momento, en este time frame de un día, podemos observar que este criterio me deja que el mercado estará en un rango, estará oscilando. No me interesa después cómo vaya a realizar esas oscilaciones, pero lo que me interesa es saber identificar que ciertamente sí está en una condición de rango. Para una condición de tendencia vamos a hablar en un momento más, pero inicialmente esos dos puntos son claves. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la consolidación? Si sabemos que la consolidación generalmente se presenta en la parte superior, en la parte inferior, en la parte central y así sucesivamente de estos movimientos al alza o hacia la baja. ¿Qué tiene que ver con toda esta condición de rango? Pues bueno, es prácticamente lo mismo, pero como le comento, todo depende del time frame donde se lo esté observando. Si yo observo un rango en un time frame de un día, de 4 horas, de 1 hora, de 15 minutos, existen esas oscilaciones y dentro de esas oscilaciones yo sí puedo operar. ¿Cómo vamos a operar?
Eso lo vamos a ver en el próximo video, pero inicialmente esto de operar las condiciones de mercado hay que saberlas identificar, y ya después de que sepamos identificar esas condiciones de mercado, ahora sí podemos sacar más herramientas. Incluso usted tendría la libertad de utilizar otras estrategias. Ahí sí, usted puede utilizar estrategias, pero siempre y cuando usted sepa lo que el mercado está haciendo. Si usted no sabe lo que el mercado está realizando en este momento, entonces cualquier estrategia que usted esté utilizando no le va a servir, porque tal vez esa estrategia que usted está utilizando no está diseñada para la condición de mercado actual. Entonces, por eso, generalmente algunas estrategias, algunos sistemas suelen fallar debido a esta situación de que están diseñadas para ciertas condiciones de mercado. Hay algunas estrategias que terminan por funcionar de un momento a otro debido a ese cambio de condición de mercado. Generalmente el mercado suele estar en algún tiempo en tendencia, y hay ocasiones en que el cambio es tan drástico que finalmente se consolida o incluso dura muchos días o incluso hasta meses en ese rango o en esas consolidaciones, y para muchos esos son una zona de no trade, son una zona de no realizar operaciones porque creen que el mercado es demasiado riesgoso, pero la realidad es de que no. Lo que pasa es de que hay un desconocimiento, más que nada, de saber operar en esas condiciones de mercado. Inicialmente, esto de los dos puntos es una parte fundamental para que usted sepa identificar esas dos condiciones de mercado principales que siempre se van a formar en el precio. De hecho, el mercado se encuentra más en pausa que en movimiento. Siempre. El mercado se suele moverse por breves periodos de tiempo. Por un breve periodo de tiempo suele moverse una buena cantidad de pips, pero ¿para qué? Para volver a caer nuevamente en esa consolidación o tal vez en un pequeño rango. Esto tiene que ver mucho directamente con el time frame que se le observe. Si en este caso yo observo un time frame de 5 minutos, en este time frame de 5 minutos podemos observar cómo el mercado ha estado condicionándose debido a estos dos puntos, el punto mínimo y el punto máximo. Ahí tenemos que podemos proyectar esos dos niveles de soporte y de resistencia hacia el presente, siempre hacia el presente, y ver cómo el mercado simple y sencillamente no va a tener una dirección mucho más allá importante, debido a que se encuentra limitado y gobernado directamente por su propia condición de mercado. Es en este caso esta especie como de rango que lo estoy observando en el gráfico de 5 minutos. Estamos observando cómo el precio generalmente se autocondiciona. Usted no le corresponde estar condicionando al mercado. Usted, su tarea es saber identificar qué es lo que está haciendo para poder aprovecharse de eso. Usted no puede decir después que el mercado va a entrar en una tendencia sin antes que usted la confirme. Generalmente a nosotros nos corresponde identificar esos cambios de dirección, esos inicios de tendencia en el momento más temprano, no después de que se hayan formado. No es lo mismo. Después de que se hayan formado, únicamente usted estaría verificando. No es lo mismo verificar que determinar desde un principio esa dirección del mercado, esa nueva condición de mercado. Pero veamos aquí este detalle, veamos aquí este detalle. Tenemos finalmente una especie como de rango en este time frame de 5 minutos, pero para nuestra sorpresa, si yo me voy a un time frame de 1 hora, tenemos que se trata de apenas unas velas, y esas velitas realmente corresponden a lo que es una condición de consolidación. Aquí tenemos esa consolidación. ¿Por qué es una consolidación? Pues bueno, porque no tenemos una tendencia como tal, no existe una microtendencia en este momento. Allí en esa parte interna, en este time frame de 1 hora, no existe esa microtendencia. De hecho, todo esto, lo que podemos apreciar a una gran escala, sí pertenece a un rango, porque dentro de ella
Existen movimientos bajistas, existen movimientos alcistas, lo cual nos permite generalmente operar dentro de ellas. Y en la vela actual, en ese movimiento actual, existe esa consolidación. Como sabemos, las consolidaciones es un aspecto más visual. De hecho, usted debe de ver todo esto de una forma mucho más visual, separando directamente lo que son los números. A nosotros no nos interesan los números de momento, así es que, ¿cuál es la principal clave para detectar estas condiciones de mercado? Pues bueno, la principal clave para detectar estas condiciones de mercado es utilizar el aspecto visual. Visualmente, ¿cómo veo las velas? ¿Cómo las veo? Pues respecto a su tamaño. Respecto a su tamaño, voy a saber determinar si existe o no una consolidación. Y yo veo que el movimiento actual, el movimiento que está aquí en este recuadro más pequeño, es obviamente más pequeño que el movimiento más reciente, que el movimiento anterior. Ahí tenemos esas condiciones de mercado que generalmente son totalmente distintas a las anteriores. Por lo tanto, eso es clave para saber identificar esas condiciones de mercado. Los dos puntos para detectar esas condiciones de mercado son básicos. Usted debe de estar atento siempre ante estas situaciones que el mercado hace. Y bueno, en el gráfico de precios, ¿cómo podemos hacerlo? Fíjese, esto que usted le estoy explicando puede aplicarlo prácticamente en cualquier time frame. De hecho, es una recomendación que usted sepa identificar qué condición de mercado existe en cada temporalidad. Si yo me voy al gráfico de un minuto, en este gráfico de un minuto yo debo de ser capaz de identificar esa condición de mercado que existe en este momento y puedo apreciar que en este momento el precio está ahí tratando de detenerse, está superando ligeramente ese máximo. Tenemos en la parte mínima, por lo tanto, aquí cabe otro criterio que le voy a enseñar más adelante, que se trata del NAP, donde el mercado, cuando vence algo, va a buscar generalmente el siguiente nivel de alta probabilidad que esté vigente. Bien, aquí en este detalle de gráfico de un minuto, significa que toda esta condición, sabemos que en 5 minutos está dentro de dentro de un rango. De hecho, el mercado está dentro de un rango. Si somos así minuciosos, podemos proyectar esos niveles de soporte y de resistencia hacia el presente y ver que todo el movimiento interno que esté realizando el mercado, de hecho, es parte de un movimiento de rango que podemos apreciar en el gráfico de 5 minutos, pero si yo subo a un gráfico de 15 minutos, en este gráfico de 15 minutos ya se ve como más compactado, se está compactando mucho más el precio, y adicionalmente, pues debido a que el time frame de 5 minutos compacta 3 velas de 5, compacta 15 velas de un minuto, pues obviamente podemos ver todo pues mucho más limpio, entre comillas limpio, porque realmente esos criterios, esos conceptos, no, usted no debería de hacer caso. De hecho, le paso un tip. Los time frames pequeños no son ruidosos. Recuerde eso siempre, los time frames pequeños no son ruidosos. Los time frames pequeños no son más erráticos, no son más erróneos. Generalmente no le dan falsas señales. El mercado no le da falsas señales de entrada, pues ahora sí que en posiciones de compra y de venta, el mercado no le da esas falsas señales. Lo que es falso es el análisis técnico que uno está realizando. Lo que da esa falsa señal es la estrategia o el sistema que usted esté utilizando en ese momento. Así es que el mercado realmente no hace y no le da falsas señales, no hace falsos movimientos, no existen, escuche, no existen los falsos quiebres, no existen esos falsos rompimientos de soporte o de resistencia, de líneas de tendencia. Para nada, no existe. El hecho de que el mercado haga un quiebre de soporte o de resistencia, de líneas de tendencia o de cualquier otra herramienta como medias móviles, arriba o hacia abajo,
Esos quiebres, esos cierres de vela no significan una entrada en el mercado, no significan entradas en el mercado. Más adelante le voy a explicar por qué. Pues bueno, aquí inicialmente estamos detectando que el mercado está de acuerdo a los 2 puntos, al criterio de los 2 puntos, está dentro de una especie de rango, también en 15 minutos, pero si yo me subo otra vez al time frame de 1 hora, vemos que ya todo está mucho más pequeñito y esto, comparado con los movimientos anteriores, pues ya es más una consolidación. Esa consolidación que podemos ver en este momento, yo incluso puedo buscar consolidaciones visualmente similares. Fíjese, visualmente, no estamos hablando del tamaño de esa consolidación, no estamos hablando del tamaño de ese rango. Esto es un aspecto visual. Esto de estar analizando el mercado es un juego visual y usted debe de aprender a observarlo. Si yo voy a un gráfico de 5 minutos, debo de apreciar las consolidaciones que han existido en este gráfico de 5 minutos y allí existen esos breves descansos, esos breves movimientos que hace el precio. Podemos observar esos movimientos visualmente son muy similares a lo que podemos ver en un gráfico mucho más grande. Incluso hay breves pausas, esas pequeñitas pausas que hace el mercado. Eso es una consolidación, pero como usted puede observar, al mismo tiempo, todo este movimiento es una consolidación visto desde arriba, desde un gráfico grande. Entonces, si yo observo esa consolidación, vamos nuevamente al gráfico de 1 hora. Estoy en el gráfico de 1 hora en la parte más reciente. Veo la parte que estoy señalando ahí. Realmente no existen movimientos tan amplios. Podemos observar el siguiente detalle. Ese movimiento no es visualmente igual a esto que le estoy marcando. No es, como usted puede observar, no es visualmente lo mismo. Pero ¿qué pasa si yo utilizo los time frames? Si yo utilizo los time frames para encontrar esa condición de mercado, pues si yo voy a un time frame de 5 minutos, me voy a encontrar que efectivamente se encuentra el precio en un rango en la parte interna, que esa consolidación realmente es en realidad un rango en time frames pequeños. Entonces, en términos generales, si yo observo una consolidación en un time frame grande, siempre va a ser un rango. Y si yo observo un rango en un time frame pequeño, siempre va a ser una consolidación en un time frame grande. Si yo observo una consolidación en un time frame pequeño, va a ser una consolidación. Si yo observo un rango en un time frame pequeño, va a ser ese mismo rango, va a ser una consolidación en un time frame mucho más grande. Entonces, realmente este criterio, usted no tiene que complicarse, usted no tiene obligación de aprenderse esta secuencia, usted no debe de estar obligado a anotar esto que le acabo de demostrar. Simple y sencillamente hay que entender que esas condiciones de mercado, ese rango que yo estoy observando en un time frame pequeñito, en algo más grande se ve más compactado. Lo que se ve pequeño en un time frame grande, en un time frame pequeño se va a ver mucho más grande, mucho más aparatoso, y eso me posibilita operar dentro de esa condición de mercado. Fíjense, tenemos aquí un detalle importante. Si yo me voy al gráfico de 4 horas, para muchos operadores que les gusta realizar operaciones en estos time frames grandes, prácticamente no hay nada que hacer en este momento. No hay nada que hacer. ¿Por qué razón? Porque incluso si yo trazo una línea de tendencia, todavía no se da ese quiebre de línea de tendencia. Si yo trazo un soporte, tampoco se está dando ese quiebre del soporte. Por lo tanto, incluso estarían operando una especie como de figura chartista, un triángulo. Pero realmente usted olvídese de los triángulos, olvídese de los patrones de vela desde este momento. Le recomiendo que se olvide de eso. Usted no debe de tener como obligación estar buscando
patrones de vela, ni tampoco figuras chartistas, porque si comienza a buscar esas figuras, esos patrones, realmente es muy subjetivo, es muy variable. Tal vez en algún momento sea efectivo, pero va a llegar el momento en que simple y sencillamente no le va a resultar. Entonces, realmente esta condición de mercado que estamos observando en este time frame de 4 horas, para muchos operadores es una zona de no trade. Incluso la velita más reciente no le están dando esa importancia, pero usted sí le estaría dando esa importancia. ¿Por qué? Porque usted sabe identificar qué condición de mercado existe en la vela más reciente. Sí, y para esto me sirve la utilización de las temporalidades más rápidas, que va desde una hora. Yo veo qué pasa en una hora, pues veo que está consolidando. Voy a 15 minutos, ya veo que se está agregando mucho más periodos, y adicionalmente me permite tal vez operar en esa condición de rango. Si yo voy a un time frame de 5 minutos, incluso me permite ver con mucha más fiabilidad qué es lo que está pasando en esa parte interna. Entonces, todos estos movimientos, usted sí puede y sí tiene esa posibilidad de operarlos, siempre y cuando los identifique. Pero le vuelvo a recordar, si usted observa una consolidación en un time frame pequeño, esas consolidaciones son zonas de no trade, y adicionalmente son un fuerte indicador de la ausencia de la liquidez. Ausencia de liquidez. Cuando existe una consolidación, existe una ausencia de liquidez. Hay consolidaciones que son mucho más prolongadas y no necesariamente son rangos. Si yo lo estoy observando en este time frame pequeño, no necesariamente se trata de un rango. Así es que hay que tener cuidado ante estas situaciones. Pues bueno, los dos puntos son clave. Ahora, ¿cuál es la principal diferencia entre un rango y una consolidación? Pues es más por el tamaño visual. Es más por el tamaño visual. El tamaño visual de que, pues bueno, el rango generalmente, fíjese, yo puedo observar incluso este mismo escenario. Yo puedo observar este escenario en un time frame de 5 minutos, de 1 minuto o de 15 minutos. Si yo veo que existen dentro de esas oscilaciones, esos movimientos que me permiten operar, esas microtendencias, entonces ahí tendremos ese rango. Pero en un time frame mucho más grande tendremos lo que es una consolidación. Así es que yo puedo operar dentro de consolidaciones, sí, pero siempre y cuando esas consolidaciones pertenezcan a time frames más grandes. Si yo observo esas consolidaciones en time frames pequeños, me arriesgo demasiado en dejarle al mercado a que haga lo que quiera con esa operación, y es algo que usted no se debe de permitir. Usted no debe de permitir que el mercado siempre se le vaya en contra. Todo eso usted lo va a aprender a continuación. Bueno, inicialmente le comento el tamaño, lo que es el tamaño visual. Una consolidación es visualmente más pequeña, es más pequeña y generalmente está mucho más compactada. El rango tiene más prolongación, pero como le decía y le vuelvo a repetir, tal vez le sea muy repetitivo, pero estas dos condiciones de mercado son prácticamente lo mismo, pero dependen directamente del time frame donde yo lo observe. Si yo observo una consolidación en un time frame de 1 minuto, yo debo de tener especial atención en esos time frames, porque son un fuerte indicio de que se aproxima el aumento de liquidez, o que se acaba de dar, en su defecto, que se acaba de dar un fuerte movimiento. Entonces yo debería de estar atento ante esos detalles. Y bueno, los dos puntos, como le recuerdo, los dos puntos son importantes para saber identificar esas condiciones de mercado, siempre y cuando estén vigentes. En un momento más veremos sobre la vigencia. Esa vigencia significa que no se ha vencido, que el mercado no los ha superado hacia el alza ni hacia la baja, y los está respetando esos puntos máximos y esos puntos mínimos. Usted no se complique con ver qué tantas veces toca el mercado un punto alto o un punto bajo. Eso no nos interesa, eso es después. Eso ya es un resultado
de lo que usted generalmente ya ha identificado. Los 2 puntos son clave para también identificar lo que es la condición de tendencia, y de aquí es donde se desglosa la base de la acción del precio. Si usted sabe identificar tendencias, generalmente va a saber identificar una gran mayoría de condiciones de mercado, como por ejemplo la continuación o incluso el cambio de dirección. Adicionalmente, el rally o impulso, y también lo que son las retracciones, o nuevamente le comento que pueden resultar también en cambios de dirección. Entonces, esos 2 puntos también los podemos observar en lo que es el gráfico de precios, pero inicialmente usted debe de tener especial atención en este detalle. Vemos esos 2 puntos en color amarillo. Cuando el mercado entra hacia la parte baja, ya está entrando en una condición de mercado de rango. Pero ¿qué pasa si el mercado se sale inmediatamente por la parte superior? Pues me deja lo que es una nueva condición de mercado, y aquí se lo voy a marcar con estos 2 puntos en color rojo. Tenemos esos 2 puntos en color rojo, lo cual me demuestra que existe una tendencia, que el mercado está alcista, y yo voy a tener la posibilidad de trazar una línea de tendencia. Mientras que el mercado se mantenga en la parte interna de esa línea de tendencia, el mercado simple y sencillamente se encontrará en una tendencia. Pero a usted le corresponde identificar esos 2 puntos. Esos 2 puntos, si aquí va a entrar un criterio muy importante. ¿Cómo o cuál es la regla para trazar las tendencias? Para trazar las tendencias, yo debo de tener siempre, si yo deseo identificar una tendencia bajista, desde un inicio, no después de que se haya formado, sino en el inicio. Yo necesito identificar todo esto en el inicio para poder aprovecharme de eso. Yo tengo un punto en la parte alta, el mercado baja, yo me puedo perder incluso ese movimiento inicial, pero puedo esperar a ver cómo el mercado se condiciona en el momento en el que se empieza a regresarse. En ese momento, cuando el mercado comienza a regresarse, automáticamente ya tengo un soporte, tengo una resistencia en la parte alta. Cuando el mercado está haciendo ese retroceso y después vuelve a caer, fíjese, ya tenemos esa nueva condición de mercado. Esto bien podría tratarse de un rango o incluso de una pequeña consolidación. Todo depende, recuerde, del tamaño visualmente que tenga ese movimiento. Yo puedo observar que se trate de una consolidación o de un rango, depende ahora sí que del tamaño que se esté observando. Si vemos que el mercado finalmente sale por la parte inferior, automáticamente existe en ese momento una tendencia, existe una tendencia bajista, aun cuando el mercado inmediatamente vuelva a regresarse y después rebote. Los toques en las líneas de tendencia, de soporte o de resistencia, más allá de 2 puntos, más allá de 2 toques, solo son una confirmación de que efectivamente existe un movimiento en el sentido de la línea. En este caso, si la línea es bajista, entonces si el precio hace varios toques, más de 2 toques, significa que es una confirmación, no significa que sea más fuerte, para nada, porque un quiebre de línea de tendencia no significa una entrada en el mercado. Olvide que las líneas de tendencia, cuando se rompen, son entradas en el mercado, y un ejemplo de ello se lo pongo rápidamente. Aquí yo puedo tener una línea de tendencia alcista, ahí está, y tengo incluso algunos cierres de vela por debajo de lo que es la línea de tendencia, y el mercado termina incluso por irse en el sentido contrario. Si mi stop loss estaba en la parte alta, mi precio de entrada en ese punto, fíjese cómo el mercado me saca por stop loss. Y esto es porque realmente el quiebre de las líneas de tendencia no significan una entrada. Recuerda eso siempre. Después vamos a estarlo justificando en otros videos
pero inicialmente esto usted puede implementarlo para el momento en que está observando esto. Usted debe de tener especial atención en que los quiebres de la línea de tendencia no representan una entrada. Si se presenta un quiebre de línea de tendencia, usted no, desde ahora en adelante, no entre así como así. No entre ni aunque el RSI, ni aunque el MACD, ni aunque el estocástico, el momentum, le esté dando la señal de entrada. Usted no debería de entrar por unos criterios que le voy a estar explicando más adelante. Pero inicialmente, esos dos puntos me ayudan también a identificar lo que es esa tendencia. Cuando se rompe el soporte, hablando de un movimiento bajista, automáticamente se me confirman los dos puntos. De hecho, el primer punto, el que le estoy indicando en verde, ese punto ya está verificado. Desde el momento en el que el mercado ya es incapaz de realizar máximos más altos que ese que recientemente ha dejado. Cuando el mercado es incapaz de realizar máximos más altos que el que acaba de dejar, automáticamente ya me está diciendo: debes de tener especial atención porque es posible que el mercado entre en una tendencia. Y en el momento en el que entre en una tendencia es cuando se va a romper ese soporte, porque finalmente va a terminar por verificarme ese segundo punto indispensable para poder trazar lo que es una línea de tendencia bajista. Entonces, yo debo de tener cuidado en eso, en saber identificar esos trazados. Para el movimiento alcista es prácticamente lo mismo. Cuando yo veo que el mercado viene de un movimiento hacia la baja y me deja un soporte, en el momento en que comienza a subir, automáticamente ya es altamente probable que se esté formando ese soporte. En el momento, fíjese, aquí está un detalle importante. Cuando el mercado comienza a bajar, aquí, hasta ese momento, es altamente probable que el mercado vaya a consolidarse o, en su defecto, a caer en un rango que viene siendo lo mismo. Eso recuérdelo. Pero resulta que el mercado finalmente decide no bajar tanto y no quedarse tanto tiempo dentro de ese soporte y dentro de esa resistencia, y termina por hacer el quiebre en dirección alcista. Cuando hace eso, cuando el mercado hace eso, aunque yo tenga a una gran escala esta situación, aunque yo tenga una línea de tendencia bajista, ahí está esa línea de tendencia bajista, yo incluso puedo tener una línea de tendencia de aceleración, esas líneas de tendencia internas, pero en el momento en el que yo observo este detalle de que el mercado está realizando un movimiento totalmente contrario y me deje la posibilidad de trazar una nueva línea de tendencia en el sentido contrario, ahí se está creando el inicio de una tendencia alcista. ¿Hasta dónde? Pues es probable que vaya a buscar esa línea de tendencia que viene a más largo plazo, que viene desde arriba, pero incluso cuando llegue hasta ese punto, el mercado ya habrá subido. Esto es algo que usted debe de comprender, que el mercado, cuando llegue hacia ese punto, ya habrá subido. Y realmente, si usted sabe identificar el momento en donde generalmente comenzó a subir, que es cuando se confirma la línea de tendencia, cuando se confirma la línea de tendencia es cuando se confirman los cambios de dirección también. Esto es algo que vamos a ver con más profundidad, pero esto es a grandes rasgos. Tenemos esos dos puntos que son clave para poder identificar esta condición de mercado que es la tendencia, y adicionalmente aquí nos abre la pauta para otra condición de mercado que es el impulso o el breakout. Es probable que ese impulso, ese nuevo movimiento que el mercado está haciendo en dirección alcista sea lo suficientemente rápido como para alcanzar esa línea de tendencia que viene desde arriba. Incluso puede no existir, porque también puede no existir esa línea de tendencia. Aquí vemos el gráfico en tiempo real. Si yo voy a un time frame de un minuto, en este time frame de un minuto podemos apreciar lo siguiente. ¿En qué momento? A ver, aquí, ¿en qué momento se comenzó el movimiento alcista? Es muy cierto que desde abajo, pero ¿en qué momento
siguió con fuerza. En ese punto que le estoy indicando, porque ahí existe la posibilidad de trazar una pequeña línea de tendencia alcista. Entonces, cada vez que se confirme una línea de tendencia, cada vez que yo tenga verificados los dos puntos, automáticamente existe una microtendencia o una tendencia, depende también del time frame donde yo lo observe. Pero incluso si yo soy capaz de identificar esos cambios de dirección, esas tendencias, esos inicios de tendencia en time frames pequeños, generalmente voy a ser capaz de hacerlo también en las temporalidades más grandes. Vemos aquí ese movimiento bajista y dónde inicia, realmente en dónde comienza a caer el precio, pues ahí, en ese punto, cuando se confirma ese criterio de la línea de tendencia donde yo puedo trazar, obviamente, esa línea de tendencia, vemos que se presentan esos quiebres. Aquí en esta parte, en la parte más reciente todavía está vigente. Recuerde, está vigente esa línea de tendencia alcista, pero a una gran escala. ¿Qué cree que es lo que está vigente también? Está vigente un rango. Está vigente un rango. Ahí tenemos ese soporte y esa resistencia. Así es que para más largo plazo, el mercado está en rango y está habilitado el rango. Entonces, mientras que el mercado no salga por arriba o por abajo de este soporte y resistencia, no estará entrando en ninguna otra condición de mercado. Pero vemos cómo podemos identificar dentro de esas condiciones de mercado otras condiciones de mercado. Y es probable que usted ya tenga una idea mucho más clara de cómo saber identificar estos movimientos. Fíjese, aquí tenemos otro detalle. Voy a hacer un poquito uso del histórico. Aquí tenemos en qué momento el precio realmente cae con más fuerza. En esta parte, ¿en qué momento el mercado cae con más fuerza? Pues bueno, el mercado cae con más fuerza, incluso yo puedo tener como referencia esos puntos y ver cómo cuando se verifica una línea de tendencia, el mercado cae. Cuando el mercado me da la posibilidad de verificar una nueva línea de tendencia, el mercado vuelve a caer. Y así sucesivamente, usted le corresponde hacer eso, pero desde el inicio, no después. Y incluso fíjese que usted debe de trazar líneas de tendencia cuando se están iniciando los movimientos, no después de que se hayan realizado esos movimientos. Cuando usted haya perdido algunos movimientos es para saber si existe o no esa vigencia. Y esa vigencia la vamos a ver con mucho más detalle en otro video. Inicialmente recuerde los dos puntos. Los dos puntos son indispensables para identificar la condición de rango inicialmente y depende si el tamaño de ese movimiento es pequeño. Si es pequeño, entonces se trata de una consolidación. Y si esa consolidación yo lo observo en un gráfico grande, entonces se trata de un rango. Y si ese rango yo lo observo en un time frame pequeño, entonces se trata de una consolidación en un time frame grande. Y si yo observo consolidaciones en time frames pequeños, efectivamente se tratan de eso, de consolidaciones. Y cuando se presenta esta situación, son momentos para no operar. Cuando yo observo que el mercado me está dejando esos dos puntos, cuando rompe abajo, me confirma el segundo punto. Yo tengo ahí esos dos puntos. El primero siempre es el que ya está confirmado. Recuérdalo, el primero es el que ya está confirmado. Cuando el mercado rompe ese soporte, generalmente me confirma el segundo punto que me sirve de referencia para poder trazar ahora sí esa línea de tendencia. Cuando yo tengo el siguiente escenario, fíjese aquí, si yo tengo esto, yo no puedo, mejor dicho, yo no debo de trazar una línea de tendencia. Cuando usted hace esto, eso está mal, porque no existe una tendencia bajista. Yo necesito forzosamente que el mercado rompa el soporte para que de esa forma finalmente yo pueda verificar que efectivamente existe un movimiento bajista. ¿Y por qué? Pues porque efectivamente el mercado está bajando. Entonces, usted no haga esto que le estoy marcando en rojo, usted evite hacer eso. Ahí no existe una tendencia bajista.
ni tampoco una tendencia alcista. No existe. ¿Por qué razón? Porque yo necesito que para que el mercado entre en una tendencia alcista, que rompa esa resistencia y yo finalmente pueda trazar una línea de tendencia alcista. Así es que esté atento a esos dos puntos. Los dos puntos son la referencia, esos dos puntos que le estoy marcando, y adicionalmente los puntos que están en la parte superior. Aquí se los voy a marcar nuevamente. Ahí están esos dos puntos para un movimiento hacia la baja. Si yo deseo determinar lo que es un rango, recuerde también esos dos puntos son los que condicionan al mercado. Esos dos puntos son los que condicionan al mercado. Hay ocasiones en que se le va a presentar la siguiente situación, que está el mercado de esta forma, usted ya lo condiciona, ahí está, porque el mismo mercado le está dando la clave. Pero hay momentos en que el mercado rompe y vuelve a caer, rompe hacia abajo y vuelve a entrar. ¿Qué pasa ante esas situaciones? ¿Qué pasa ante esas situaciones? ¿Acaso se tratará de un falso rompimiento? Recuerde, el mercado no hace falsos rompimientos. El mercado no le da una falsa señal de entrada. Esa para muchos sería una falsa señal de entrada porque, fíjese, tendría un punto en la parte baja, otro más arriba y ya sería el trazado de una línea de tendencia. En ese momento estaría confirmándome. Pero ¿por qué en ocasiones el mercado suele ser tan voluble e irse en el sentido contrario? Porque el mercado en la parte baja, fíjese, tenemos también esos dos puntos que me sirven de referencia. Ahí está ese punto en amarillo y el siguiente. Y yo ya podría trazar una línea de tendencia cuando veo que ese mínimo o incluso el de abajo se está rompiendo, termina, yo incluso podría entrar en una venta. Muchos le hacen así, entran en esas ventas debido a esas confirmaciones de líneas de tendencia, pero el mercado termina por irse en el sentido contrario. Todas estas dudas se van a responder en el video del rally. En el video del rally es donde se responden todos estos cuestionamientos. El rally es la principal causa de que todas las operaciones salgan en negativo. Así es que eso es algo que vamos a ver en el siguiente video.